Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, como es todos los martes, vamos a hacer el raconto de lo que sucedió esta semana respecto a la pandemia en la provincia de Buenos Aires. La primera diapositiva es la situación diaria. Fueron confirmados ayer 2.190 casos. Esto representa unos 200 casos menos que el lunes de la semana anterior. Fallecidos llevamos a la fecha 19.371, confirmados 591.032. Ahí tienen ustedes en la tabla la tasa de mortalidad cada 1 millón de habitantes y la letalidad acumulada. En la provincia de Buenos Aires 3,28, la ciudad autónoma 3,54, el interior de la provincia 2,86, estoy hablando de letalidad, y 3,38 en el AMBA. Y vemos en cuanto a mortalidad, 1.201 en el AMBA, cada 1 millón de habitantes, 777 en el interior provincial, en la ciudad autónoma 1.766 y en la provincia de Buenos Aires en su conjunto 1.104. En cuanto a los casos confirmados y a la incidencia cada 100.000 habitantes, son los números que tienen allí, es un comparativo, como hacemos siempre, toda la zona AMBA, desglosando la ciudad autónoma, el interior y el conjunto provincial, como para tener una dimensión, como decimos siempre, ¿no? Es decir, el AMBA es un conjunto epidemiológico, sanitario, económico, social, hay que analizarlo como un conjunto único, y luego, sí, las comparaciones con el resto de la provincia, en donde seguimos viendo la misma secuencia que veníamos viendo ya desde hace bastante tiempo, como están en esta diapositiva. Se ve en la primera, en los colores de tono naranja, cómo son las cantidades de casos de incidencia acumulada, pero por el otro lado, en los tonos violetas, vemos cómo se van despintando cuando ya hablamos de los casos activos que quedan. Entonces, esto nos da una idea de la evolución que sigue produciéndose en el mismo sentido de lo que viene sucediendo en las últimas 11 semanas ya, en donde registramos en estas últimas 11 semanas, desde la semana epidemiológica 35, 24 de agosto, hasta la última, que es la semana epidemiológica 46, del 9 de noviembre al 15 de noviembre, en lo referente a la cantidad de casos en el AMBA, un descenso continuo y permanente, que no se dio nunca. Respecto al total provincial, también, no, dejá la anterior. Respecto al total provincial, vemos en esta diapositiva que también tuvo una tendencia a la baja, con 2 episodios de pequeños aumentos en la semana 37 y 40, pero a expensa del crecimiento que se iba dando en el interior de la provincia. Pero la línea también es descendente, de tendencia descendente en las últimas 11 semanas. Esto lo vemos acá, lo mismo, pero con la cantidad de casos acumulados. Recién estábamos mostrando la cantidad de promedio de casos semanales. Esta es la cantidad de casos por semana. Es la misma tendencia a la baja, en donde nosotros, fíjense que llegamos a tener 39.000 casos en la provincia en la semana 35 en su conjunto, y ahora ya estamos en 16.000. Y el descenso en el AMBA de 39.000 a 16.000, y de casi la semana 24 de casi 35.000, estamos a 9.000 en el AMBA, es decir, un descenso significativo. Vemos también, esto representado en una línea de gráficos, estos descensos. La línea de arriba nos está mostrando que a la fecha estamos con la misma cantidad de casos, es la línea promedio de la provincia de Buenos Aires, estamos con la misma cantidad de casos que nos encontrábamos a mediados de julio. Y si vamos a la del AMBA, estamos con la misma cantidad de casos que nos encontrábamos a mediados de junio. Es decir, la tendencia es francamente al descenso, y del lado derecho de la diapositiva vemos la incidencia en donde se ha emparejado
un poco más todavía la cantidad de casos que corresponden al AMBA con el resto de la provincia, en una proporción de 55 para el AMBA y 45. Fíjense el progreso que tuvo el interior de la provincia, que es significativo. No obstante eso, hay también allí una caída de casos. En la próxima vamos a ver el nivel de ocupación de cama, otro de los indicadores que nosotros le prestamos mucha atención. En estos momentos, las camas de terapia intensiva de adultos en el AMBA está con una ocupación del 57,72%, lo que implica unas 656 camas ocupadas con pacientes de COVID, y volvemos a hacer una comparación con el 10 de septiembre, que teníamos 1.254 camas ocupadas de las camas de terapia intensivas en el AMBA de adultos con COVID, es decir, prácticamente ya se ha reducido a la mitad la ocupación de camas. El otro indicador nos muestra la misma situación, pero en el interior provincial. Al día de hoy estamos con una ocupación de camas de terapia intensiva de adultos del 40%, con 235 casos de COVID confirmados internados, y tenemos un descenso respecto al 23 del 23 de septiembre, importante también porque estábamos en 340 camas, hoy estamos en 245 camas ocupadas con pacientes COVID en UTI. Pero dejada esa que sigue, esto que yo hablaba recién son las camas de terapia de UTI. Acá están las camas generales, de todo tipo de camas, intermedias, generales y de UTI. Al 10 de septiembre llegamos a tener un 60% de ocupación. 2.535 camas sobre 4.229, y ahora, perdón, esas son de UTI, y en el AMBA llegó al 67% de la ocupación. Hubo días en que estuvo un poquito más por arriba, pero ese es el dato que hemos bajado prácticamente 10 puntos porcentuales en la ocupación de camas. Lo mismo en el interior provincial, llegamos a estar a 49 y hoy estamos a 40,11. Es decir, ahí se sigue verificando un descenso de la ocupación de camas, es decir, esto nos está hablando que hay menos cantidad de pacientes que tienen formas graves o que requieren internación en distintas camas de diferente complejidad. Seguimos con los testeos. Como verán, llegamos a tener en septiembre un pico de 11.000 testeos promedio diarios de PCR, siempre hablando de PCR, no estamos contando acá los miles y miles de testeos que se hacen de otras características, de anticuerpos, llamados serológicos, etcétera. Estos son los PCR exclusivamente, y tenemos 1.333.000 testeos realizados en la provincia, con ese pico durante el mes de septiembre, que obviamente ahora empieza a descender porque desciende mucho la cantidad de casos, desciende mucho la demanda de este tipo de testeos. Por el lado de los centros de telemedicina, esta semana pasada tuvimos casi 160.000 llamados diarios. Ahí verificamos, como vamos a ver en el gráfico siguiente, verificamos que veníamos con una tendencia descendente bastante importante y significativa que se está estabilizando. Incluso en el segundo cordón hay una tendencia muy leve al ascenso. Vamos a ver esto cómo continúa las próximas semanas. Ustedes piensen que este indicador es un indicador que nos adelanta unos 10, 12, 14 días lo que va a suceder después, con lo cual lo tomamos como una alarma, como una alerta, para ver cómo continúa la situación en el resto de los indicadores, de cantidad de casos y de cantidad de camas, y otros indicadores más. Sí es importante destacar que es probable también que esté circulando algunos virus que generan sintomatología respiratoria leve, rinovirus, adenovirus, que no circularon prácticamente durante el año y que, como la sintomatología es parecida, y este es un indicador de percepción, es decir, es gente que llama porque manifiesta que tiene algún tipo de síntomas, también pueda deberse, estamos investigando, eso lo vamos a ir corroborando en los próximos días. También continuamos obviamente con los operativos territoriales, ya llevamos 1.270.913 personas entrevistadas por la provincia de Buenos Aires, a esto hay que sumar, lo decimos siempre, los más de 2.300.000 que llevan hechos a la fecha los municipios por su propia cuenta. Estos son los que hace la provincia de Buenos Aires en conjunto con los municipios.
y esta semana hicimos 93 operativos territoriales. También queríamos mencionarlo, algo que ha tomado Estado Público. La provincia de Buenos Aires generó como una más de todas las estrategias para dar respuesta a determinadas descompensaciones que se iban generando en determinados hospitales o regiones sanitarias, cuando por ahí en algún día o en alguna semana caía mucha cantidad de casos a internarse en un hospital. Una de todas las herramientas fueron los equipos itinerantes de terapia intensiva, que ya han hecho esa cantidad de misiones provinciales que ustedes están viendo ahí. Han intervenido en el Hospital Pacheco, en el Hospital San Martín de la Plata, en el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, en el Hospital Balestrini de la Matanza, Virgen del Carmen de Zárate, Narciso López de Lanús, Evita de Lanús, y en el Hospital Modular de Mar del Plata. Pero también hemos enviado, a pedido de los gobernadores, 2 misiones de 15 a 20 días cada una, con terapistas que estuvieron apoyando en Neuquén, en 2 hospitales, en Zapala y en San Martín, y en Río Gallegos y en Calito Olivia, en la provincia de Santa Cruz. Esto forma parte de una estrategia de seguir capacitando y entrenando estos equipos, que también los estamos preparando de cara a las eventualidades que puedan surgir en la próxima temporada de verano. En esta diapositiva que estamos mostrando ahora, queríamos mostrarla precisamente porque es un estudio más que ha salido sobre el uso o la utilización del plasma. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires fue pionera en esto. El uso de la utilización de plasma en pacientes con COVID, y la verdad que dio resultados bastante similares al propio estudio de ensayo clínico que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, aunque también en este estudio participó gente de hospitales de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que es importante ratificar que el uso adecuado, en el momento adecuado, con los pacientes, obtuvo una tasa de éxito bastante importante. De efectividad tuvimos un 61% de efectividad. Es decir, que la administración temprana de plasma disminuye la posibilidad de ingreso de pacientes de adultos mayores de 65 años a la terapia intensiva. La verdad que ratifica que todo el esfuerzo que se hizo desde el Instituto de Hemoterapia de esta provincia y desde todos los que participaron realmente en él tuvo una repercusión muy importante. Para finalizar, yo quería mencionarles que vemos estos números son, en cierta manera, siguen siendo halagüeños porque nos marcan un descenso en general de todos los indicadores, pero en esto que nosotros queremos ser muy enfáticos, porque escuchamos por ahí algunas manifestaciones como que ya estamos en la pospandemia. Y la verdad que no estamos en la pospandemia. En la pospandemia vamos a estar posiblemente cuando, después de haber podido vacunar a 6 millones, idealmente a 12 millones de bonaerenses, tengamos una realidad epidemiológica completamente diferente, y eso va a ser lo que, si se dan determinadas circunstancias que todos estamos previendo y deseando que sea así, en los próximos meses, cuando empecemos con una campaña masiva de vacunación, pero que tampoco se va a resolver ni en un día, ni en un mes, ni en 2 meses, sino que va a llevar varios meses. Esa campaña masiva de vacunación haría que nosotros, en nuestro país, afrontáramos la próxima temporada invernal con una cantidad de gente vacunada y, por lo tanto, con una menor circulación del virus. Pero no es que no va a haber circulación del virus. Con lo cual vamos a tener que seguir observando medidas de distanciamiento, de uso del cubre nariz-boca, del barbijo cuando corresponda, del distanciamiento, del lavado de manos y del cumplimiento de todas las normas. Nosotros vemos que a partir de los anuncios que pasamos de la ASPO a la DISPO, se ha generado una especie de percepción por parte de algunos comunicadores, pero también por parte de la población, de que ya estamos en la pospandemia. Y vuelvo a repetir, no estamos en la pospandemia. Estamos atravesando un periodo más benévolo de la pandemia, en parte por todo lo que se hizo para frenar los contagios, todas las medidas que se tomaron y que se realizaron y que se siguen realizando, por un lado, y por el otro lado, porque lo venimos diciendo,
permanentemente, este es un virus que, si bien es muy contagioso en el verano, es muchísimo más contagioso en el invierno. ¿Por qué? Lo dijimos siempre, los ambientes más ventilados, el aire libre, la vida afuera, desfavorece los contagios, no los anula ni por lejos, los desfavorece. ¿Qué queremos decir con esto? Miremos lo que está pasando en el hemisferio norte. Digo también esto habida cuenta de que algunos que se encargan de ir midiendo mortalidad día a día, el mapa hay que verlo por años, epidemiológicamente hablando es por años. Fíjense que en estos momentos, y lamentablemente, en Europa está creciendo enormemente, no solo la cantidad de casos, sino también la mortalidad, porque ellos no tuvieron un invierno, salvo los países del lado asiático, no tuvieron prácticamente la epidemia durante el invierno, la tuvieron prácticamente en primavera y verano, y les produjo el desastre que les produjo. Ahora se han preparado mejor, no obstante, vemos que países como Suecia, Estados Unidos, Francia, Italia, ya están hablando de colapsos del sistema sanitario, y se prepararon mucho. Lo que sucede es que están teniendo países como Francia 100.000 casos por día han llegado a tener. Estados Unidos está en 160.000 casos por día y tiene en estos momentos más cantidad de pacientes internados por COVID que los que tuvieron en la primera ola. 65.000 pacientes internados por COVID. Y obviamente una cantidad de muertos lamentablemente por día que ya está superando los 1.000, 1.100 muertos por día y en forma creciente. Digo esto para poner todo en su contexto. La pandemia no terminó. Tenemos la expectativa de una vacuna que va a bajar muchísimo la circulación sanitaria, si la tenemos más precozmente, obviamente mucho mejor, pero no terminó. Sigamos cuidándonos, por favor, sigamos siendo responsables, porque si nosotros pensamos una temporada de verano, por ejemplo, sin ningún tipo de restricciones y de cumplimiento de todos los protocolos, realmente vamos a tener un verano con bastante cantidad de casos. Y mientras más cantidad de casos haya cuando empiece el frío, partimos desde una posición muy desventajosa. Obviamente, vuelvo a decir, aspiramos a antes tener la vacuna para ir vacunando a una gran cantidad de gente y bajar la circulación del virus. Pero hay que hacer equilibrio entre las dos cosas. Cuidados y todas las herramientas que tengamos extras, como la vacuna, si es que la tenemos precozmente mejor, o como alguna otra herramienta terapéutica que pueda ir surgiendo en el futuro inmediato. Así que el mensaje sería, no estamos en pospandemia, hay que seguir cumpliendo con todas las normas y con todos los protocolos. Muchas gracias, señor ministro. Ahora vamos a escuchar las palabras del señor jefe de Gabinete de Ministros bonaerense, Carlos Bianco. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Como todas las semanas, la idea es anunciar la puesta en marcha de nuevas actividades en el marco de las políticas de aislamiento social preventivo y obligatorio, distanciamiento social preventivo y obligatorio en la provincia de Buenos Aires y la ubicación de los distritos en las distintas fases del sistema bonaerense, que repito una vez más es absolutamente compatible con el sistema nacional de aislamiento y distanciamiento. Respecto del primer punto, tal como lo habíamos anunciado la semana pasada, si los casos seguían en descenso, a partir de esta semana íbamos a permitir una serie de actividades nuevas en los distritos que estén en situación de distanciamiento social preventivo y obligatorio, que como vamos a ver a continuación, son la grandísima mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires hoy en día. Esas actividades son 5, como comunicáramos la semana pasada. En primer lugar, personal auxiliar de casas particulares que vayan a distintos domicilios. Hasta ahora estaba formalmente permitido solo aquel personal de casas familiares, personal doméstico que iba a un solo domicilio. En segundo lugar, restaurantes y bares en el interior, ¿sí? Con apertura no solo al aire libre como era hasta ahora, sino en el interior con un aforo máximo de 30%, tal como lo establecen los protocolos del Gobierno Nacional, obviamente adoptados por la provincia de Buenos Aires. En tercer lugar, los gimnasios cerrados, también con aforo, con el protocolo correspondiente que está en la resolución que lo habilita, como lo van a ver, siempre y cuando tengan ventilación natural, ¿sí? Tienen que tener corriente de ventilación natural, no ventilación por aire acondicionado.
En cuarto lugar, actividades deportivas hasta 10 personas en espacios abiertos o con ventilación natural, con amplia ventilación natural. Estos son actividades deportivas incluyendo actividades de contacto, lo que la semana pasada decía como fulbito sí, eso, partidos de fútbol, de vóley, de básquet, todo lo que sea, ese tipo de deportes. Y por último, la ampliación de la construcción privada, como siempre decimos, es un trabajo que fuimos llevando de manera paulatina, consensuada y coordinada con la Cámara Argentina de la Construcción y con el sindicato UOCRA de los trabajadores de la construcción. Esta es como la cuarta etapa de apertura, la última etapa de apertura, que implica que se puede trabajar en todo tipo de obra, no solo las iniciadas, como veníamos trabajando hasta ahora, de distinto tipo y especie, sino también las obras nuevas. O sea que la actividad de la construcción privada en su conjunto queda totalmente habilitada. Esto no es una novedad, solamente una ratificación. Lo habíamos anunciado, como dije la semana pasada, que iba a estar aprobado en tanto y en cuanto sigan cayendo los casos, como mostró el doctor Goyán. Esta última semana que terminó el domingo hubo una pequeña caída de los casos que nos encendió algún tipo de alarma, de alerta, pero bueno, vamos a seguir trabajando en ese mismo sentido. Y en la medida en que sigan cayendo los casos en la provincia de Buenos Aires, en la región del AMBA, en el interior, vamos a ir evaluando distrito por distrito, aglomeración por aglomeración, podremos ir eventualmente permitiendo algunas nuevas actividades. Me animo a decir que a esta altura más del 90-95% de las actividades productivas, económicas de la provincia de Buenos Aires están habilitadas. Por otra parte, respecto de la ubicación de los distintos distritos en el sistema de fase, vemos que hoy en fase 3, digamos fase equivalente al aislamiento social preventivo y obligatorio, solo quedan 3 municipios. La mayoría de los municipios se encuentran en etapa de distanciamiento, que a los efectos del sistema de fases de la provincia de Buenos Aires son la fase 4 y la fase 5, que además hoy en día ya son muy similares en términos del tipo de actividades que contiene. Hay unas pequeñas, muy leves diferencias en el tipo de actividades que se corresponden a cada una de las fases. Tenemos 116 municipios en fase 4 y 16 municipios en fase 5, la próxima. Los que quedan en fase 3 todavía estamos trabajando para poder terminar de controlar algunos pequeños brotes, y tanto en Roque Pérez como en San Cayetano y en Tandil, si bien han venido cayendo los casos en estas últimas semanas, todavía nos preocupa el alto nivel de ocupación de camas. O sea que por una semana más seguramente nos mantendremos en esa etapa y analizaremos la posibilidad de pasar a distanciamiento a la totalidad de los distritos. Después, en fase 4, hay 3 distritos que han pasado de fase 3 a fase 4, son Balcarce, Castelli, próxima por favor, y San Nicolás. Me he comunicado ayer con los intendentes, estaban de acuerdo, consideraban también, al igual que los datos que nosotros teníamos en la provincia de Buenos Aires, que el brote estaba relativamente controlado, así que vieron con buenos ojos el pase a fase 4, y en fase 5, bueno, a continuación están los 16 distritos que se encuentran en fase 5. Eso en lo que respecta a los temas vinculados al sistema de fases y al control y habilitación de actividades. Me tomo 2 licencias poéticas para analizar un par de temas que me interesan. Uno es solamente, como todos sabemos, hoy es el Día de la Militancia Peronista. Quería saludar a todos nuestros militantes peronistas, que ha sido la militancia que por muchos años ha soportado desde bombardeos hasta proscripciones, hasta desapariciones y muertes, hasta golpes militares, hasta engaños del neoliberalismo en los 90, y que ha florecido a partir de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina, reflorecido, digamos, y de Cristina Kirchner en la Argentina. Así que quería hacer un saludo muy cálido a todos nuestros militantes. En segundo lugar, y no porque tenga ningún tipo de animadversión o punto especial contra un intendente en particular, lo digo solo como un ejemplo de algo que varias veces ya he mencionado acá en las conferencias de prensa, que me han preguntado varios periodistas,
y que tiene que ver con la posición, la verdad que bastante injusta, y que muchas veces falta la verdad de algunos intendentes de la oposición cuando declaran ante micrófonos, y que realmente después es muy distinto cuando uno analiza la realidad. Solamente hacer referencia a unas declaraciones del intendente de Pergamino, Javier Martínez, que ha dicho que desde diciembre del año pasado no recibimos los fondos de la provincia, se refiere a los fondos de la provincia, y la relación está un poco compleja. La verdad que no sé a qué se refiere. Nosotros no consideramos que la relación esté un poco compleja con Pergamino. Creo que venimos trabajando de manera muy madura y muy razonable. No entiendo bien a lo que se refiere, porque si se trata de asistencia de distinto tipo que le ha dado la provincia al distrito de Pergamino, voy a decir las cuestiones más generales, que no sé de dónde saca que no ha llegado asistencia de la provincia desde diciembre, que no han llegado los fondos de la provincia desde diciembre. Miren, en materia de salud, se han enviado, si bien esto es un hospital provincial, obviamente es un hospital que atiende a los pergaminenses fundamentalmente, el Hospital San José de Pergamino, 17 respiradores, 15 monitores multiparamétricos, 29 bombas de infusión, 12 camas de cuidados intensivos, 15 camas de cuidados intermedios. Los principales insumos, después están los barbijos, etcétera. Estoy diciendo los principales equipamientos en este caso, más que insumos. Después, que él dice que no, el intendente dice que no le llegaron las transferencias de provincia. Nosotros tenemos dos tipos de transferencias hacia los municipios, las que gotean directamente, que tienen que ver con asistencias y transferencias por ley de la provincia, la coparticipación, fondo de financiamiento educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Pergamino recibió lo que le corresponde, ¿no? Digo, pero llegó a Pergamino 680 millones. Pero además, sin que necesariamente le corresponda, sino que fue una definición política de nuestro gobernador de asistir a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires con criterios objetivos, equitativos, recibió como aportes del Tesoro Provincial casi 63 millones de pesos, como Fondo Especial de Emergencia 23 millones de pesos y casi 2 millones de pesos por el Fondo de Cultura y Turismo, un total de 88 millones de pesos que el gobernador decidió otorgar en un marco obviamente muy complejo, un marco de caída de la recaudación, un marco de aumento de los gastos por la pandemia, una necesidad de pagar en todos, que es una definición política que tomó nuestro gobernador, de que en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires no haya problemas en el pago de los salarios, y todos los distritos pudieron pagar sus salarios en tiempo y forma, en muchos casos a partir de la asistencia financiera que dio la provincia. También se recibió casi 6 millones de pesos del Banco Provincia en préstamos para obra pública. Y por último, también se están haciendo muchas obras con muchos pagos que se han realizado en el distrito de Pergamino desde diciembre de 2019, quiero decir, obras que estaban neutralizadas, como se dicen en la jerga, es decir, que habían quedado paralizadas por falta de pago por el gobierno anterior, que nosotros las hemos retomado, obras grandes, obras estructurales, que hemos puesto nuevamente en marcha y que estamos a partir de diciembre realizando los pagos correspondientes a las empresas que han ganado las licitaciones. Una obra importante de agua potable en la localidad de Pinzón, por un monto de casi 20 millones. Nosotros hemos erogado 1.600.000 pesos. Digo la más importante, son varias, ¿no? Un plan de conectividad vial de repavimentación, una obra que tiene un valor total de 41 millones de pesos. Desde diciembre hemos pagado casi 12 millones de pesos. Una obra estructural muy importante, que es la presa de regulación del arroyo Pergamino, una obra de un valor total de 1.146 millones de pesos, de los cuales la provincia desde diciembre ha erogado 192 millones de pesos, y la reconstrucción de la ruta 32 en el tramo Pergamino-Salto, una obra de un valor total de 291 millones de pesos. La provincia ha erogado a las empresas que están llevando adelante la construcción unos 6 millones de pesos. Lo digo como ejemplo solamente porque salió la noticia ayer en el diario, en el medio El Pergaminense, y no quería dejar de aclarar estas cuestiones una vez más, porque como lo dijimos varias veces, una cuestión es cuando los intendentes de la oposición
le acercan un micrófono y otra cuestión distinta es la realidad de lo que sucede, y me parece que merece ser aclarada estas cuestiones. Espero que lo reconozca el intendente de Pergamino y que eventualmente lo agradezca también, no solo que le falte a la verdad diciendo que no recibió fondos de la provincia. Así que quería culminar con eso y dar paso a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor jefe de gabinete bonaerense. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Les vamos a solicitar a cada periodista, por favor, que se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. María Belén Bartoli del Destape. La semana pasada, Bianco, dijiste que también se iban a permitir las actividades religiosas de hasta 20 personas, que era una disposición de nación. No sé si eso al final se va a dar, de ser así, ¿por qué 20 y por qué actividades religiosas? Y las otras dos en realidad tienen que ver con esto del Día del Militante. Les pido una reflexión a los dos, porque hoy se va a tratar un proyecto en el Congreso que se denominó aporte solidario, que de solidario no tiene nada porque van 200 días de pandemia y hay que obligar a que paguen a 9.500 personas, pero bueno, una reflexión sobre ese proyecto a las grandes fortunas y también sobre las declaraciones de la ministra de Educación porteña en relación a los docentes y lo que ella dijo sobre la formación de un docente en la Argentina. Muchas gracias. Sí, respecto del tema de actividades religiosas, lo que dije la semana pasada es que ya estaban habilitadas, hace un tiempo ya las teníamos habilitadas, pero que a diferencia de las otras actividades sociales, digamos, que tenían un tope máximo de 10 personas, en conjunto con la definición del Gobierno Nacional estaban habilitadas hasta 20 personas. Es algo que trabajamos con los distintos cultos para permitir cierta escala mínima, ¿no?, de participación en las misas y en los distintos cultos. Ese es un punto. Respecto del proyecto de aporte solidario, obviamente decir que estamos de acuerdo con dicho proyecto, que es un proyecto que por única vez implica un pago justamente extraordinario en el marco de una situación muy compleja, que nos parece absolutamente razonable, absolutamente justo, que aquellos que tienen mayor capacidad contributiva, sobre todo en un marco, como dije recién, tan complejo, puedan ser solidarios con el resto de la población, solidarios con un gobierno que ha hecho muchísimo esfuerzo financiero, humano, un gobierno y sus trabajadores, ¿no? Y una población en general que ha hecho un esfuerzo tremendo desde que apareció la pandemia. Recordemos que nosotros venimos de un contexto de crisis económica de hace 2 años, en donde ya la población la venía pasando mal, y que a esto se le ha sumado la pandemia con la consiguiente caída de ingresos muy fuerte, tanto del gobierno nacional, provincial como municipal. Se ha podido dar asistencia financiera desde el gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires, desde la provincia de Buenos Aires a los distintos municipios, y obviamente son fondos que son absolutamente necesarios, sobre todo porque no es que, como dijo el doctor Goyán, la pandemia no ha terminado. Seguimos teniendo gastos extraordinarios, ahora vienen gastos inclusive novedosos, por suerte, digamos, que son la compra de la vacuna, que son gastos que no estaban naturalmente previstos en ningún presupuesto, ni provincial, ni nacional, etcétera. En principio va a ser la erogación del gobierno nacional, así que bueno, son fondos que son absolutamente necesarios. No lo vemos como una carga impositiva grave para aquellas personas que tienen las principales fortunas y riquezas de la Argentina. Y respecto del tercer punto, sin ninguna intención de polemizar, la verdad que nosotros pensamos exactamente lo contrario, que la ministra Acuña, como máximo exponente hoy, como máximo exponente en materia educativa de Juntos por el Cambio. Nosotros pensamos desde el gobierno de la provincia, desde nuestra fuerza política, pensamos exactamente lo contrario. Pensamos que nuestros docentes y nuestras docentes han hecho un esfuerzo tremendo durante todo este año, que han tenido casi que aprender un oficio nuevo, que es dar clases a través de medios telemáticos, con nuevas tareas y nuevas obligaciones para los y las docentes durante este año tan complejo, como preparar los cuadernillos, entregar los cuadernillos, revisar las tareas, hacer la devolución de las tareas, participar en la entrega de los bolsones de alimentos en el marco
del servicio alimentario escolar, ir a la casa de aquellos alumnos que tenían algún problema con la continuidad pedagógica, ir casa por casa a esos alumnos 2 veces por semana para ver cuál era el problema particular que tenía. Digo, me animo a decir que hicieron no solo de docentes, sino en muchos casos de psicólogos o psicólogas o de asistentes sociales. O sea, se les ha multiplicado probablemente el trabajo por 3 y por 4. Nosotros estamos absolutamente orgullosos y agradecidos de la tarea que han llevado nuestros y nuestras docentes de la provincia de Buenos Aires. Me animo a contestarlo en esos términos porque además la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se refirió solamente a los docentes de la Ciudad Autónoma, sino hizo referencia a todos los docentes del país, creo que de una manera un poco prejuiciosa quizás, pero bueno, queremos expresar de manera institucional que nuestra posición es exactamente la contraria, que estamos orgullosos y agradecidos por el trabajo que han desarrollado durante este año. Bueno, te contesto por el Día de la Militancia. Qué sé yo, después de un caso personal mío, después de 51 años ya de militancia política dentro del peronismo, valoro, me parece que hay que hacer una valoración de ese 17 de noviembre cuando regresó Juan Domingo Perón, después de 20 años, 18 años de proscripción. Regresó al país y bueno, el reconocimiento a los 20 años de lucha de la militancia, la resistencia para evitar que las dictaduras o los gobiernos proscriptivos lograran el objetivo de sacar al peronismo del medio en lo que es la construcción de la historia argentina, ¿no? Una vez que se instaló como el partido y más que nada el movimiento político más importante de Latinoamérica. Después de eso también sucedieron muchos hechos que también reivindican enormemente a la militancia, ¿no? Concretamente la dictadura militar más genocida y atroz que se haya conocido, con sus secuelas de desaparecidos, muertos, torturados, todo el desastre económico que produjo en el país, y nuevamente reivindicar esa militancia. Luego reivindicar la militancia que a partir de que el peronismo, a mi entender, estaba perdiendo su capacidad transformadora, a partir de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, comienzan un periodo nuevo en la Argentina de participación militante extraordinaria y fundamentalmente nuevamente de la juventud, lo cual refresca el proceso de transformación en la Argentina. Quiero rescatar esos 2 momentos y también estos últimos 4 años anteriores a diciembre, en donde la militancia también, muy perseguida por otros métodos, pero no menos dañinos e injustos, soportó todo lo que hubo que soportar y siguió en la calle y logró en sus luchas y en su actividad cotidiana que ese periodo tan nefasto de los últimos 4 años del gobierno neoliberal se terminaran en 4 años. Así que reivindicar hoy todas esas etapas de la militancia desde aquel 17 de noviembre en donde regresó Perón. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Macioli de Radio Rivadavia. Las 2 primeras preguntas tienen que ver un poco con el tema de la temporada y con el tema del virus. Relacionado con, primero, bueno, ya falta muy poco tiempo para que comience, digamos, el 1 de diciembre la temporada general. Si se va a hacer coincidir, digamos, la fecha de lanzamiento de la temporada con la fecha de lanzamiento del Operativo Sol. Y con respecto a eso también, ¿cómo marcha la habilitación del sistema de transportes de larga distancia en la provincia de Buenos Aires? Y la otra tiene que ver no con este tema, sino con el tema del presupuesto. ¿Cómo marchan las negociaciones con respecto al presupuesto provincial y si se estima que se va a poder tratar antes de que finalicen las sesiones ordinarias? Sí, muchas gracias. Respecto del Operativo Sol, sí, obviamente van a coincidir el comienzo de la temporada con la puesta en práctica del Operativo Sol a partir del 1 de diciembre, tal como lo anunciamos. Va a ser un Operativo Sol con una escala como si fuese un año normal, digamos, de temporada.
y también con una dispersión geográfica probablemente más amplia, porque como ustedes saben, no solo va a haber una temporada estival importante, me animo a decir que no va a ser récord por las situaciones económicas y sanitarias que vive hoy nuestro país, pero también va a haber mucha movilidad de turistas en las zonas más cercanas al AMBA, como hemos visto en las últimas semanas, en el último mes y medio, va a haber un flujo turístico muy importante entre algunas zonas periféricas de la capital federal y del AMBA en general, que también va a requerir mayor presencia policial. Así que va a haber una distribución no solo en los partidos o en los distritos tradicionales de turismo, sino a lo largo y a lo ancho de toda la provincia y también acá en el núcleo central en términos de población de la provincia. Respecto al transporte de larga distancia, va a estar habilitado a partir de la semana que viene, está por salir la resolución que lo va a habilitar. Eso fue un pedido que hicieron las empresas de transporte, que antes de que empiece la temporada necesitaban una semana para reacondicionar sus servicios, para poner en marcha las frecuencias en las que van a trabajar, así que van a estar disponibles, ya se va a conocer en estos días la resolución que los va a habilitar con los protocolos que se adaptan a lo establecido por el Ministerio de Transporte de la Nación, a las particularidades de la provincia de Buenos Aires, pero va a ser con un aforo cercano entre el 60 y el 70%, de acuerdo al tipo de servicio, aproximadamente. Y por último, respecto a las negociaciones de presupuesto, ya ha sido presentado el viernes pasado, el anterior, por parte del ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, fue entregado. Durante la semana pasada han habido varias reuniones, en esta semana siguen las presentaciones tanto del ministro Pablo López como del director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, como de nuestro ministro de Infraestructura. Nosotros esperamos que pueda ser tratado antes de fin de mes en el marco de las sesiones ordinarias. Eso es una definición que tomará el legislativo, pero nuestra expectativa es tenerlo tratado durante este mes. Última pregunta. Buen día, Vera Casanovas, de Cronos Noticias. La primera pregunta es para el ministro Goyán, teniendo en cuenta que se avecinan las fiestas de fin de año, ¿cuáles son las recomendaciones que puede dar, teniendo en cuenta el comportamiento social, ¿no?, que se da en estas fiestas? Y la segunda pregunta es su opinión, Bianco, sobre el posicionamiento de la oposición de desdoblar las elecciones en provinciales y nacionales. Gracias. Bueno, como veníamos diciendo respecto al tema de las fiestas de fin de año, las recomendaciones entran en el plano general, ¿no?, de todo lo que se viene enmarcando como los protocolos de comportamiento en una situación de distanciamiento social. Es decir, ¿qué es lo que se intenta? Se intenta trabajar en relaciones que nosotros denominamos como de burbuja en las interacciones con las personas. ¿Qué quiere decir esto? Y no voy a una fiesta donde hay gente que no conozco, gente que... No, trato de ir a una fiesta en donde elijo cuál va a ser mi burbuja, si es mi familia, algún amigo más, siempre con una cantidad de gente determinada, en los ambientes cerrados bien ventilados, y siempre tratando de, si es posible, y hace calorcito, y hacerlo afuera. Todas estas medidas que las estamos tomando ya diariamente, cuando nos podemos reunir con hasta 10 personas, siempre con estas recomendaciones, lo hacemos de esa manera. Nosotros vamos a estar seguramente haciendo estas recomendaciones, las mismas recomendaciones para las reuniones, que sean familiares, que no excedan una cantidad de personas, que sean, si es posible, al aire libre, que estén los ambientes bien ventilados, que se tomen todas las medidas necesarias. ¿Para qué no vayamos a transformar algo tan lindo como puede ser juntarse para fin de año en una posibilidad de un contagio, sobre todo porque estas reuniones se juntan gente adulta, mayor, con comorbilidades, con otros que no las tienen, pero que pueden ser portadores. Así que las recomendaciones van a estar enmarcadas en todas estas recomendaciones generales que estamos haciendo dentro del marco del distanciamiento social. Sí, respecto
del desdoblamiento de las elecciones, yo le daría una recomendación a la oposición, que es que no confundan vértigo con velocidad. Porque cuando uno confunde vértigo con velocidad se termina mareando. Y la verdad que hoy no es ni una prioridad para nadie, discutir el desdoblamiento, la fecha de las elecciones. Nuestra prioridad como Ejecutivo Provincial es seguir controlando la pandemia, reforzar las políticas públicas para poder tener un crecimiento sostenido de la producción y el empleo lo antes posible, conseguir la vacuna y poder administrarla masivamente en los próximos meses. La verdad que los que están especulando con el sistema electoral, con la fecha de las elecciones, me parece que no están reflejando las prioridades del pueblo bonaerense, fundamentalmente. La verdad que no veo cuál es la necesidad. Y recordar también que esto también fue un berrinche de la oposición cuando eran gobierno, cuando eran oficialismo, en el año 2019, que se terminó el berrinche, la interna, digamos, más que el berrinche, entre Vidal y Macri, con un disciplinamiento muy fuerte del expresidente Macri sobre la exgobernadora Vidal. La verdad que no sé a qué responde, no sé qué trae detrás, no sé qué tipo de especulación, no sé qué tipo de ganancia política esperan de esta discusión. La verdad que hoy no es una discusión prioritaria ni mucho menos, falta mucho, la verdad que falta mucho, nos podemos tomar el tiempo para discutirlo, pero realmente no le veo ninguna necesidad ni al desdoblamiento ni a la discusión hoy de esa política.